Estamos entonces en el primer Congreso de Estudiantes de Conservación de Latinoamérica y vamos a comenzar con la primera presentación de Alejandra Muñoz y que realizó su doctorado de los insectos y su importancia en la agricultura. Quiero destacar que Alejandra Muñoz es una investigadora de mucha experiencia y una de las primeras estudiantes de pregrado del Laboratorio Fauna Australis hace más de 20 años y recibió el premio a la trayectoria en conservación de biodiversidad de el aniversario de 20 años de nuestro laboratorio el año 2021. Es un premio que se ha dado solamente dos veces: a los 10 años de antigüedad del laboratorio al profesor y destacado naturalista Jürgen Rothman, y a los 20 años de antigüedad del laboratorio a la investigadora y profesora de nuestra facultad, Alejandra Muñoz. Buenas tardes a todos y todas. Encantada de estar acá y, bueno, orgullosa de ser parte de la historia Fauna Australis y feliz de compartir esta presentación. Como dijo el doctor Bonasic, mi nombre es Alejandra Muñoz y les voy a mostrar parte de mi trabajo de tesis doctoral que se titula Los efectos de bandas de flores nativas en la conservación y servicios ecosistémicos de insectos polinizadores en huertos de palto o aguacate para algunas otras personas de Latinoamérica, Persea americana. Para partir, es importante reconocer que la agricultura y biodiversidad tienen una relación que se podría decir polémica, en el sentido que la agricultura ha sido reconocida como uno de los principales agentes de pérdida de biodiversidad. No obstante, la seguridad alimentaria requiere tanto de la agrobiodiversidad como los servicios que la biodiversidad puede prestar para la obtención de cultivos, semillas, frutales y también productos pecuarios. La polinización biótica es crucial tanto para la alimentación humana como para la mantención de las comunidades silvestres. Las plantas más evolucionadas son las angiospermas, que requieren en su mayoría de polinización biótica, pero también se estima que alrededor del 75% de los cultivos de los cuales nos alimentamos requieren de polinización biótica. Y dentro de los polinizadores, en el reino fauna, los principales grupos son los insectos, y entre los insectos resaltan las abejas y también las moscas, los dípteros, como los principales polinizadores. No obstante, hay una gran diversidad de abejas y moscas alrededor del mundo. La agricultura depende en particular de una especie que es Apis mellifera o abeja melífera, como la especie que alrededor del mundo es la principal que presta el servicio de polinización en cultivos, lo que ha sido considerado un patrón riesgoso. ¿Por qué? Porque actualmente se documenta una crisis de polinizadores, tanto polinizadores silvestres como manejados, y así también abeja melífera no se escapa de esto también, disminuyendo mucho sus colmenas por parásitos, enfermedades, menos recursos florales, uso de insecticida, entre otros. Las bandas de flores, su establecimiento en agroecosistemas, hay mucha evidencia científica que muestra que promueven polinizadores, aumentan abundancia, presencia y diversidad de polinizadores en agroecosistemas, y este establecimiento en algunos casos también se traduce en una mayor polinización en los cultivos adyacentes a donde ellas se establecen. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con especies que son nativas del área de estudio? Son especies que están adaptadas a las condiciones pedoclimáticas del lugar, pero además su establecimiento contribuye a la conservación biológica local del lugar donde se establece. Por otra parte, cuando se piensa en el manejo de biodiversidad en agroecosistemas, uno puede plantearse o verlo desde dos perspectivas. La perspectiva conservacionista es considerar que los agroecosistemas también pueden contener biodiversidad que aporte en la conservación biológica local, y la perspectiva funcional no solamente se centra en especies nativas, sino que no importa su origen biogeográfico, sino lo que interesa es que de alguna manera apoyen el proceso productivo. Esto en Chile no es irrelevante, pues gran parte de nuestra agricultura y de nuestra fruticultura en particular se desarrolla en un hotspot de biodiversidad, es decir, un lugar que concentra riqueza y endemismo de especies, en particular de flora nativa, pero a su vez está tremendamente amenazado en términos de conservación. En el caso de los polinizadores de Chile,
Hay descritas un poco menos de 500 especies de abejas nativas con un endemismo cercano al 70%, no obstante estudios moleculares nos dicen que hay otros cientos más por ponerles nombre y apellido. Em, Hymenoptera y Diptera, es decir, abejas y moscas, son los principales órdenes polinizadores de nuestra flora nativa. En el caso de huertos frutales, los apoideos, es decir, abejas, son los insectos polinizadores con mayor abundancia. Cuando uno piensa en promover esta interacción insecto-planta, una buena forma de hacerlo es trabajando con los rasgos funcionales de estas especies, siendo los rasgos funcionales características que pueden ser morfológicas, fisiológicas, fenológicas o de comportamiento, que median tanto las interacciones con el medio ambiente de las especies, con otras especies y con su capacidad de adquirir recursos. En el caso de interacciones mutualistas como las de polinizador y flor, en muchos casos, más allá que el rasgo funcional, también lo que importa es que estos rasgos estén acoplados, como muestra la imagen donde tenemos una planta con una flor con una corola tremendamente larga, pero donde se encontró que había una mariposa que tenía una espiritrompa tan larga como para llegar a los recursos florales. Bueno, ¿por qué es relevante esta diversidad funcional? Porque la literatura nos muestra que a mayor diversidad funcional de las bandas florales se espera mayor abundancia y diversidad de insectos polinizadores, y por otro lado, cuando tú tienes una mayor diversidad funcional en los polinizadores, puedes obtener una mejor polinización y cuaja de frutos. El palto como sujeto de estudio o aguacate es uno de los frutales más cultivados en Chile, siendo el quinto frutal más cultivado según nuestro censo frutícola hace algún par de años atrás. Es un frutal que requiere polinización entomófila, es absolutamente dependiente de esta polinización, y en Chile ha sido cuestionada su sostenibilidad, principalmente por su producción en cuencas con conflictos socioambientales por el recurso hídrico y también por su plantación en laderas que han ido reemplazando lo que es matorral y bosque esclerófilo en la zona central. En este contexto, la hipótesis general de este trabajo es que el establecimiento de bandas de flores nativas en huertos de palto incrementa diversidad de polinizadores silvestres cerca de ella, así como sus visitas florales y la polinización en el cultivo adyacente debido a la provisión de recursos complementarios. El objetivo general es evaluar el efecto del establecimiento de estas bandas de flores nativas en huertos de palto sobre la conservación de los polinizadores silvestres, abundancia, diversidad y visitas florales y los servicios ecosistémicos que ellos proveen, en particular la polinización del frutal. A partir de esto hay tres objetivos específicos: comparar presencia y abundancia de estos insectos polinizadores silvestres en estos huertos frutales en sitios adyacentes y alejados de las bandas de flores nativas, evaluar si este establecimiento incrementa la diversidad de los polinizadores y sus tasas de visitas en los árboles adyacentes de palto, y por último, si eso incrementa la cuaja frutal. Bueno, para esto se establecieron bandas de flores nativas de 90 metros cuadrados, 30 por 3 metros, adyacentes a huertos de palto, donde plantas que ya llevaban más al menos 2 años en vivero y que se esperaban florecieran a la primavera siguiente, fueron trasplantadas en junio de 2017, otoño en el hemisferio sur. Ahí ya pueden ver una foto de diciembre del 2017, a fines de primavera, ya a inicios del verano, cómo se encontraban las bandas y cómo ya estaban bien establecidas en invierno y primavera del año siguiente. Estas bandas fueron establecidas con 7 a 11 especies de plantas perennes, nativas, chilenas, la gran mayoría endémicas de la zona central, en donde se escogieron especies que tuviesen largos de corola corto y largo para favorecer a distintos insectos, algunas con inflorescencias y otras con flores solitarias, con una amplia fenología, y así también con distintos colores. Ahí pueden ver muy rápido la fenología que fuese concomitante con la del palto, pero a su vez ofreciese recursos florales en momentos en que el palto no estuviese en flor. La primera parte, arbustos de flores nativas, promueven insectos benéficos en huertos de palto y polinizadores silvestres varían según largo de corola y estación, y esta primera parte responde al objetivo específico número 1 ya mencionado. Esta es lo que tributa la perspectiva conservacionista de este manejo de biodiversidad en agroecosistemas. Para esto se trabajó con 21 de paltos de la zona central, y esto se monitoreó a través de trampas de intercepción que capturan insectos en vuelo, y se monitorearon en primavera del 2017, verano del 2018, otoño del 2018 y primavera del 2018.
A partir de este trampeo se capturaron 4.245 abejas silvestres. Esto incluye abejas melíferas, que son especies manejadas e introducidas en los huertos a través de establecimientos colmenares, donde tenemos una gran mayoría de especies de la familia Andrenidae, seguidas por Apidae, Halictidae, Megaquilidae y Coletidae, que son las 5 familias de abejas nativas presentes en Chile. Obtuvimos mayor presencia y abundancia de abejas silvestres en bandas de flores nativas. Ahí pueden ver la presencia en el eje Y, el porcentaje de trampas que tenían abejas silvestres en huertos de palto, casilla negra, bandas de flores nativas, donde solamente en la primera primavera no tuvimos diferencia significativa, pero consistentemente el resto de las estaciones sí mayor presencia en bandas de flores, en la interfase de bandas de flores nativas y palto respecto al palto sin banda de flor nativa adyacente, y ahí pueden ver la abundancia que fue consistentemente mayor en la interfase entre bandas de flores nativas y huertos de palto en todas las estaciones muestreadas. La segunda metodología fue muestrear los visitantes florales que estaban forrajeando recursos florales en las bandas, en las distintas especies de las bandas de flora nativas, en los siguientes grupos: coccinélidos, lepidópteros, moscas o dípteros, abejas silvestres y abejas nativas. Obtuvimos un registro total de 7.493 visitantes de flores en bandas en las distintas flores que las componían, principalmente abejas melíferas, que, como les dije, son establecidas en los huertos por los cuales están en vuelo, pero también un 30% seguido por abejas silvestres, un 20% de dípteros o moscas, 14% de coleópteros y un 2% de lepidópteros. Y aquí lo que podemos ver en estos dos gráficos es que los grupos de polinizadores variaron sus visitas de acuerdo al largo de la corola y la estación. Como pueden ver en el gráfico de arriba, donde se muestra la tasa de visitas por cada 5 minutos en Apis mellifera, abejas silvestres, dípteras, coleópteras y lepidópteras, podemos ver que abejas tanto melíferas como silvestres prefirieron visitar flores de corola larga, mientras que coleópteros, dípteros y lepidópteros se inclinaron más por flores de corola cortas, coincidente con lo que la literatura reporta. Respecto a las estaciones, hubo diferencias en el número de visitas por cada 5 minutos de acuerdo a las distintas estaciones monitoreadas, y resalto en rojo, como pueden ver, que justamente abeja melífera tuvo mayores tasas de visita, al igual que abejas silvestres en verano, justamente cuando el palto ya no está en flor, y los dípteros, de hecho, tuvieron también mayores tasas de visita en otoño, cuando el palto tampoco está en flor. Con lo cual, respecto a la discusión y la hipótesis específica que la diversidad y abundancia de insectos polinizadores silvestres en huertos de palto iba a ser mayor en sitios adyacentes a bandas de flora nativas que alejadas a ellos, efectivamente se cumplió. Y esta promoción de abejas silvestres en particular era esperable debido a que justamente las bandas brindan recursos complementarios en tiempo, porque presentan flor abierta cuando el huerto no está en flor, cuando el palto no está en flor, y además complementarios, pues las distintas especies dan recursos florales, tipos de néctar distintos a los que les brinda el palto o aguacate. Esto fue publicado en Agricultural and Forest Entomology, así que me pueden escribir si quieren el artículo o revisar el artículo si quieren mayor detalle. La segunda parte, bandas de flores nativas incrementan las visitas de insectos no apoídeos a flores de palto y promueven rendimiento, y esto tributa a los objetivos específicos 2 y 3 que ya fueron mencionados anteriormente, y esto tiene que ver con la perspectiva funcional. Cuando manejas biodiversidad, pero quieres, ¿para qué? Para obtener algún servicio ecosistémico, en este caso al sistema productivo, a la producción de paltas. La metodología de muestreo, en este caso, uno fue el de visitantes florales, por lo cual se recurrió a 8 bandas de flores nativas de 4 predios, donde se monitorearon los visitantes florales de los 5 grupos ya descritos en las bandas de flores, en los paltos adyacentes a las bandas de flores y en paltos alejados de las bandas de flores. Como pueden ver acá,
Lo que muestro es un gráfico donde muestra el porcentaje de visitas en el eje Y y los distintos tratamientos en el eje X, donde veo las tasas de visita, porcentajes de visita de abejas silvestres, melíferas, coleópteras, avispas y dípteros. Se puede ver que en las bandas de flores nativas, quienes más realizan visitas son las abejas silvestres. Estas no están presentes en los huertos de palto, aun cuando tengan una banda de flora nativa adyacente, y en los huertos de palto lo que vemos principalmente predominando son apis melíferas. Pero es interesante ver que las tasas de visita de apis melíferas fueron menores en bandas palto tanto adyacentes como alejados de bandas, y en el caso de moscas florícolas, estas fueron iguales en tanto en las bandas de flores como en los paltos adyacentes a bandas de flores y mayores a lo que fueron en paltos alejados de las bandas de flores, y hubo una tendencia a todos los polinizadores silvestres en conjunto, digo una tendencia con una probabilidad de 0,08, a ser mayores y en huertos adyacentes a bandas de flores nativas respecto a lo que ocurre en huertos alejados de bandas de flores nativas. La segunda metodología de muestreo responde a la cuaja, donde se evaluó la cuaja tanto en huertos adyacentes como alejados de bandas de flores nativas, y para esto se marcaron ramas con inflorescencias previo a obviamente que ocurriera la cuaja, y posteriormente a aquello cuando ocurrió cuaja se contaron los paltines ya cuajados. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos un 42% mayor de cuaja en frutos, en ramas de palto adyacentes a bandas de flores nativas, y si descarto las ramas que tuvieron cero cuaja, que eso es muy común en el palto, que es un cultivo de origen tropical que tiene muchas flores y un porcentaje inferior a un 0,1% de cuaja, si descarto las ramas que no tuvieron ninguna cuaja, el aumento en cuaja por estar al lado de una banda de flores fue de un 60,5% mayor de cuaja. Por lo cual, la discusión en este caso de este capítulo respecto a esta hipótesis específica de esperar que las tasas de visita y diversidad de insectos visitantes florales iba a ser mayor en las bandas de flores nativas, seguida por los paltos adyacentes o cercanos a las bandas de flores e inferiores en los alejados, se cumple parcialmente porque no vimos abejas silvestres, aun cuando estaban llenas las bandas de abejas nativas, no las vimos forrajeando en las flores de palto, pero sí vimos mayor actividad de moscas florícolas y una tendencia a todos los polinizadores silvestres en general. El servicio de polinización va a ser mayor en paltos adyacentes que alejados a bandas de las floras nativas, y eso sí se cumplió. Y discusión a modo general, fue muy relevante encontrar que las abejas melíferas no se concentraron en las bandas y se distrajeron de su labor para lo cual están puestas, que es la polinización en los huertos de palto, y eso fue un hallazgo interesante porque un productor no va a querer tener una banda que concentre las abejas melíferas y no visite su huerto. La mayor visita de moscas en paltos cercanos fue un aspecto llamativo. Las moscas florícolas en general han sido menos estudiadas que las abejas como polinizadores silvestres, pero aquí se muestran que pueden prestar servicios significativos. Interesante que se conoce en literatura que son capaces de forrajear a menor temperatura que las abejas, y eso es relevante porque los paltos tienen un amplio periodo de floración, y ese amplio periodo de floración incluye temprano en primavera, donde hay bajas temperaturas, algunas veces en las mañanas o en donde moscas sí pueden prestar este servicio de polinización cuando las abejas todavía no tienen el umbral mínimo de temperatura para tener una actividad de forrajeo. Y la no visita de abejas silvestres en palto puede esperarse porque estas abejas silvestres son nativas en amplia mayoría de Chile, lo que no es lo mismo que la zona de origen del palto, que es México y Guatemala, donde hay abejas nativas de esa zona que sí están adaptadas a esta flor, pero esta flor tiene un néctar que se ha descrito alto en potasio y en fósforo, y se ha visto en ensayos manipulativos que esto puede ser repelente para abejas incluso melíferas. Esto también fue publicado, ahí tienen, como les digo, pueden escribirme, pero ahí tienen les muestro la publicación donde fue pues reportado y donde pueden tener más detalles de la investigación. Como discusión final, pudimos ver que las bandas de flores nativas incrementaron presencia, abundancia y diversidad de abejas silvestres y nativas. Eso lo puedo decir por el tercer capítulo que no mostré, porque todavía no está publicado y quiero esperar a que esté publicado.
estas bandas moldearon las tasas de visitas a los huertos de paltos adyacentes a las bandas de flores, incrementando las tasas de mosca florícola y aumentando la cuaja, por lo cual también cumplieron con esta perspectiva funcional que uno espera, que es esperar un servicio ecosistémico al agro. Y bueno, y terminar diciendo que estos estudios son la primera vez que reportan el efecto de bandas de flores nativas establecidas en algún agroecosistema en Chile, donde se reporta, como les dije, un aporte en la conservación biológica local, tanto por el uso, valoración y conservación de flora nativa, como de los insectos silvestres y algunos de ellos nativos también presentes y desde su perspectiva funcional. Bueno, siguiendo con nuestras presentaciones del primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Conservación, tenemos a Ana Belén de México, que nos va a hablar sobre el efecto de los hemoparásitos en anfibios del norte de Sinaloa, en México. Adelante y gracias por participar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya mencionaron el título, vamos a dar inicio. Justamente sabemos que los anfibios, como ya dieron una plática hace un momento, pues son un grupo importante dentro de la biología. Además de que son una interacción entre la parte acuática y la terrestre, tenemos varias especies y cada una cumple una función. Tienen diferentes hábitos alimenticios y parte de la problemática de este grupo es que muchas de las especies están en riesgo por diferentes factores. Ahora, para determinar la salud de alguno de los individuos o incluso de las poblaciones, nos ayudamos como veterinarios con algunas herramientas. De entre ellas tenemos la hematología. Esta se basa principalmente en la sangre que está constituida de plasma, una capa leucoplaquetaria donde tenemos los leucocitos y los trombocitos y los eritrocitos. Y sabemos que para los anfibios tenemos la presencia en circulación de eritrocitos inmaduros, de eritrocitos multinucleados o que tienen un proceso de mitosis, de eritroplástidos, que son justamente eritrocitos o el citoplasma del eritrocito que no presenta un núcleo, y microcitos, que son eritrocitos mucho más pequeños. Estos pueden estar en un porcentaje bajo de manera normal en la circulación de los anfibios. Y algunos otros índices no clásicos que podemos calcular u obtener de un extendido sanguíneo son el índice de lobularidad, que son las lobulaciones de cada uno de los neutrófilos, y la relación justamente de los neutrófilos con los linfocitos. Todo esto nos ayuda justamente a determinar un estado de salud de los individuos. Entonces, en México, hacia el norte está el estado de Sinaloa y justo al norte de este estado tenemos dos municipios, que es el de Ahome y el de Guasave. Justo entre estos dos municipios fue donde se realizaron capturas desde febrero hasta noviembre del año 2021. Estas capturas se realizaron previas a lo que fue mi proyecto de doctorado, justamente para identificar cuáles eran los puntos claves y cuáles eran las fluctuaciones durante el año de cada una de las especies de anfibios que se pudieran encontrar en la zona. Se realizó la captura cerca de los cuerpos de agua, en donde cada uno de los individuos se colocó en un contenedor individual y se llevaron al área de muestreo, donde se tomaron medidas del cuerpo, se tomaron muestras de sangre, con las que se obtuvo el hematocrito en base a un capilar, los sólidos totales y el conteo celular cuando la sangre, el volumen sanguíneo que se obtuvo fue suficiente. También se realizaron extendidos sanguíneos, con el cual se determinaron pues básicamente los parámetros hematológicos, la presencia de hemoparásitos y todos los datos se analizaron con el programa de RStudio. Se obtuvieron 383 individuos, 3 de las especies fueron bufónidos, 2 fueron ránidos, en este caso Litobates forreri, que es la rana leopardo que es nativa de la zona, y la otra fue Litobates cantesbellanos, que es una rana, una especie invasora, que es la rana toro. Además, se obtuvo un leptodáctilo, un hílido, que fue Smilisca fodiens, y un escafopodido, que es un sapo excavador, que es Scaphopus kobuchi. De estas,
4 especies solo se encontraron en la temporada de lluvias, que para el estado es entre los meses de julio y septiembre. Se analizaron, una vez que se obtuvieron todos los datos hematológicos, se hicieron comparaciones entre edades, entre sexos y entre temporadas que para el estado se consideran como lluvias y secas. Y se obtuvieron diferencias principalmente entre edades para 4 de las especies de anfibios, entre sexos para 3 de ellas y para estaciones solo se obtuvo diferencia para 2 de las especies de anfibios. La mayoría de las variables que se fueron modificando para cada una de estas categorías fueron principalmente los leucocitos o las células blancas. Dentro de la parte de los hemoparásitos pudimos encontrar diferentes tipos, desde los intracelulares como las hemogregarinas, las lankesterelas o algunas inclusiones que no se pudo determinar el agente etiológico, y algunos parásitos extracelulares como lo fueron trypanosoma y las microfilarias. Se obtuvo una prevalencia total de 56.2%, siendo la rana leopardo, Litobates forreri, la que tuvo una mayor prevalencia entre todas las especies. Posteriormente se analizó justo la presencia de estos parásitos, igualmente entre edades, sexos y temporadas, siendo que Litobates forreri la que tuvo mayores diferencias, principalmente para edades y para sexos. Además, se comparó justamente cuál era el efecto tanto de la infección por hemoparásitos como por cada uno de los agentes etiológicos en las variables hemáticas de todas las especies y se obtuvo solo diferencias para 5 de ellas, siendo una vez más Litobates forreri la que tuvo mayor efecto de estos parásitos hacia las variables hemáticas. Ahora, ¿qué nos da estos resultados? Pues tenemos un par de cuestiones que hay que considerar. La primera es que el sitio de punción de la toma de muestra puede darnos variaciones en la distribución de los leucocitos, ya que estos cambian si es una distribución periférica o más central. Además, sabemos, como ya lo comprobamos, que los leucocitos están influenciados principalmente por estaciones o por edades y además también puede estar influenciados por la presencia de hemoparásitos. Dentro de las influencias hacia la parte hematológica por la estación, por la edad o por el sexo, tenemos que los eritrocitos inmaduros pueden estar aumentados justamente en los estadios juveniles debido a la sustitución de eritrocitos juveniles por adultos. También la exposición a estresores como agentes infecciosos por la temporada de reproducción o inclusive por contaminantes pueden alterar estas variables hemáticas. En hembras en reproducción se ha visto principalmente en reptiles que la cantidad de proteínas totales aumenta y los cambios estacionales que también se han reportado en en otras especies de anfibios. Ahora, considerando los parásitos, se han obtenido datos de que, por ejemplo, la presencia de eritrocitos inmaduros o eritroplástidos aumentan si el anfibio requiere una mayor oxigenación, está deshidratado o presenta procesos de anemia o de regeneración. Además, si hay desnutrición por enteropatías o enfermedades hepáticas o del vaso. El aumento en ciertos leucocitos también se ha referido en reptiles, principalmente asociado a parasitosis por metasuarios o por hemometasuarios. En infecciones o en inflamación crónica, y se pudo observar en este caso que hubo diferencias estacionales y esto está asociado tanto a los comportamientos principalmente de reproducción, pues en la temporada de lluvias se congregan más anfibios en los cuerpos de agua y por la parasitemia estacional, ya que todos los hemoparásitos son de ciclo de vida indirecto y requieren un vector y tienen una fase tisular y esto genera justamente esta parasitemia, que es la presencia de los parásitos en sangre, que sea de manera estacional. Ahora, tal vez en este momento este tema no tenga mucha relación en cuanto a la conservación, sin embargo, como parte de mi proyecto, además en la zona podemos observar en el mapa que eh, que la zona justo de los muestreos que integran el proyecto tenemos en color aqua la presencia de un área natural protegida y en delineado rojo tenemos el polígono Ramsar. Entonces, los sitios
donde se están muestreando actualmente los anfibios, algunos entran dentro de estos sitios importantes para la conservación. Por otro lado, tenemos en el estado todavía la presencia de raneros que toman anfibios de vida silvestre para la venta. Y esto, apoyado justo con la información que acabamos de obtener, es que para el Estado no tenemos una información clara acerca del estado de las poblaciones ni de la salud de las poblaciones de anfibios. Entonces, no podemos establecer programas de conservación sin tener esta línea base para las poblaciones de anfibios y para sus enfermedades. Eso es todo por mi parte. Gracias. Tenemos entonces una presentación de Uruguay y tu presentación es situación actual y estrategias de conservación del gato de pajonal de Larrañaga, Leopardus fasciatus, especie endémica con alto riesgo de extinción en Uruguay. Gracias por Sí, participar. Puedes comenzar. bueno, muchas gracias. Acá cambié un poquito el título porque, bueno, ahora verán a lo largo de la presentación que este felino tiene varios nombres y tiene algunos problemas taxonómicos, entonces en vez de gato de la rañaga, al final le dejé gato de pajonal uruguayo, pero es lo mismo, es la misma situación. Entonces, bueno, voy a comentarles un poco sobre esta especie y qué situaciones tiene. Así logro pasar. Ahí. Bueno, los gatos de pajonal son un complejo de especies que son exclusivos de Sudamérica y tienen una distribución bastante amplia, pero muy fragmentada, bastante más fragmentada de lo que aparece en ese mapa, que es el mapa de la UICN, y también tienen gran variación en el patrón y coloración del pelaje. Esto ha hecho que a lo largo de la historia hubiesen muchas hipótesis sobre si en realidad se trataba de una única especie con distintas subespecies o si en realidad se trata de especies distintas. Entonces allí hay algunos de los trabajos más significativos en cuanto a lo que proponían de la división en especies o subespecies. Hasta que el último trabajo, que es del 2020, pone de nuevo esto sobre la mesa y hace un compendio, realiza un compendio de información, teniendo tanta información genética como morfológica y algunos estudios de distribución de nicho. Y él propone, en 2020 se propone la existencia de 5 especies distintas, siendo una de ellas la de el que llama gato de pajonal uruguayo o gato de Muñoa, porque en ese momento le había puesto el nombre de Leopardus munoai, y luego una publicación posterior le puso Leopardus fasciatus, gato de la rañaga. Pero esto todavía es una propuesta, todavía está en discusión, pero más allá de estas propuestas, si realmente es una especie o una subespecie, lo que sucede es que esta unidad de gato de pajonal, durante todas las propuestas que han existido, siempre se reconoce como una unidad diferente, ya sea como una subespecie, una unidad evolutiva significativa, una unidad de manejo o bueno, en esta última propuesta, una especie. Pero la idea es que esta unidad es diferente genéticamente, morfológicamente, a veces el límite de lo que diferencia a la especie no es tan claro y por eso todo este debate, pero es una unidad que está aislada del resto de los gatos de pajonal por los ríos Paraná y Paraguay en el oeste y por las zonas más de selva en el norte. Los gatos de pajonal son felinos que, a diferencia de la mayoría, son felinos de áreas abiertas, como el nombre lo indica. Son gatos que más bien utilizan ambientes abiertos con pasto alto. Y entonces la zona de monte es un área que ellos no utilizan y sería una barrera geográfica. Entonces, esta propuesta de especie todavía no está reconocida por la UICN, que todavía considera que es toda una única especie, como Leopardus colo-colo o colo-cola, pero sí ha sido reconocida ya por el gobierno de Brasil y el de Uruguay. Y lo que sucede con esta unidad, que ahora acá en Uruguay se considera así una especie válida, es que tiene un rango de distribución muy restringido, se han estimado bajas abundancias poblacionales, esta información es en realidad para Brasil, suponemos que acá puede ser parecido, acá no hay estimaciones de abundancia poblacional, son de 0,01, entre 0,01 y 0,05 individuos por kilómetro cuadrado. Como les decía, que utiliza ambientes abiertos y en esta zona casi todos estos ambientes son de alto valor productivo.
y su supervivencia depende de predios privados, estudios que se han hecho. Acá en estas zonas hay pocas áreas protegidas, poco conectadas, y justo en donde están las áreas protegidas no es la mayor parte donde habita este animal. Entonces esa sería su distribución, que abarca el ecosistema de la sabana uruguaya, que se conoce como sabana uruguaya. Por eso uno de sus nombres es gato de pajonal uruguayo, porque solamente estaría distribuida en esta parte del mundo, que es la sabana uruguaya. Entonces, trabajos previos, trabajos genéticos, han utilizado muy pocos individuos de esta unidad de gato de pajonal. Casi todos los trabajos genéticos abarcan todo el complejo de gatos de pajonal, y de acá de Uruguay el que utiliza 8 muestras nada más. Entonces realmente no se sabe mucho cuál es la diversidad genética de esta unidad. Y su distribución tampoco es del todo conocida. Si uno ve los mapas, Uruguay está todo pintado en casi todos los mapas, pero si empezamos a ver los registros, en el mapa de allá arriba, en puntos rojos, verán registros de anteriores al 2000, y en azul registros posteriores al 2000. Todos estos registros son oportunistas, nunca hubo ningún estudio enfocado a muestrear este gato de pajonal. Y en la parte de abajo son 3 hipótesis de modelos de distribuciones potenciales, que como ven dan cosas diferentes, y eso es porque, bueno, se utilizan registros diferentes. Algunos usan solo registros posteriores al 2000 y otros los usan todos, se utilizan distintas variables, y entonces la realidad es que tenemos poca información de base para realmente poder suponer dónde habita este animal. Entonces el objetivo de este proyecto, de mi proyecto de doctorado, es un poco evaluar cuál es la situación y el riesgo de extinción de esta unidad de gato de pajonal, en base a 3 factores que son importantes para la supervivencia, para el riesgo de extinción. Que uno es evaluar la variabilidad genética. Como hipótesis esperamos bajos niveles de variabilidad genética debido a lo restringido de la distribución y a la baja abundancia poblacional, que probablemente lo haga estar bastante fragmentados incluso dentro de esta área. Evaluar también la distribución. Consideramos que no se distribuye realmente en todo el territorio, sino que hay zonas donde ya no habita, y entonces el rango de distribución sería más restringido aún. Y también evaluar el conflicto que existe con los humanos, que sabemos que los felinos chicos tienen conflictos de predación en gallinero, que en general terminan muchas veces matando al felino o considerándolo un animal dañino. Y entonces es un poco evaluar esto, que suponemos que existen también este tipo de conflictos asociados a esta especie de felino silvestre. Bueno, un poco de los métodos para evaluar la variabilidad genética. Se trabajará con marcadores mitocondriales y también con microsatélites, comparando con estos trabajos previos que ya existen. Ya acá existen disponibles alrededor de 15 muestras provenientes de ejemplares de museo y también de animales atropellados, más que nada. Nosotros acá en nuestro departamento de biodiversidad genética trabajamos mucho con mamíferos nativos, trabajamos con muestras no invasivas. Somos muchos fecas o animales atropellados, y por eso tenemos esta colección, y también hemos conseguido nuevas a lo largo de mi proyecto. Y también, bueno, la idea es trabajar con animales de zoológico, trabajo con la comunidad, y un poco de trabajo de campo. También hacer muestreos y ver si se consiguen nuevas muestras no invasivas, más que nada. Como resultado súper preliminar de esto, de estas 15 muestras, muchas son de museo, y eso fue más difícil de amplificar. Es una imagen, no es muy lindo de presentarlo así, pido disculpas, pero no he hecho todavía muchos análisis porque es un trabajo muy preliminar. Solamente 6 individuos de gato de pajonal amplifiqué con el NADH5, y en un fragmento de alrededor de 560 pares de bases encontré 21 sitios polimórficos, pero todos los individuos de Uruguay son todos exactamente iguales, sin ningún polimorfismo, y es igual al único ejemplar que hay actualmente subido en el GenBank, que pertenece a Uruguay, que lo hicieron en otro de los trabajos, y ese está subido al GenBank y es igualito a ese. Y tiene una diferencia, que es, si ven el recuadro que está arriba, esa T que marca es exclusiva de los animales de acá de Uruguay. En todos los demás, que son de las otras partes de Sudamérica, no aparece, y el resto de las variantes no están en Uruguay. Entonces, si bien son muy poquitos individuos, en realidad hay por ahora un haplotipo único, lo cual sugiere una baja diversidad genética, aunque es súper preliminar, son solo 6 ejemplares, aunque los otros trabajos usan 8, por eso estamos trabajando con pocos bichos
pero bueno, son resultados preliminares. Después, para evaluar el tema de la distribución, el objetivo es seleccionar sitios donde no hay registros recientes. Con registros recientes me refiero a que no hay registros posteriores al año 2000, solo registros anteriores. Y también áreas con alta idoneidad de hábitat según los modelos de distribución potencial que existen. Y la idea es en esos sitios trabajar con cámaras trampa, con muestras no invasivas. La idea es hacer caminatas de terreno y colectar fecas. Estamos viendo de trabajar también de poder entrenar un perro para la detección especie específica de fecas. Y también trabajo con la comunidad. También de forma muy preliminar, si bien lo primero que se hizo fue realizar hacer un mapa con todos los registros que se pudieron encontrar hasta el momento. Estos que ven acá son solo registros. Este año he trabajado mucho también en generar una red de colaboradores y de información, que estos registros son registros de animales vivos, que la gente lo vio, le sacó fotos y sabemos que el animal sigue vivo, porque en los atropellados muchas veces pasa que están en la ruta y ya muertos, y después de ahí deducir en qué zona se estaba moviendo no es tan fácil, pero estos son puntos de animales vivos que se vieron y que siguen allí. Entonces son lugares que me ayudan a mí para ir a focalizar específicamente dónde dirigir los esfuerzos de muestreo. Y luego en las zonas donde no hay registros recientes, me voy a enfocar en donde están los registros antiguos. En el tema de conflictos con humanos, la idea es trabajar en talleres con las comunidades en estos sitios donde fueron seleccionados para hacer los muestreos. Mi interés es conocer si la comunidad conoce al gato de pajonal, si lo reconocen como parte de su fauna local y qué conflictos identifican. La idea es también poder hacer un intercambio de información de los dos lados. Yo brindarle lo que se conoce de esta especie y la importancia que tiene como para Uruguay, como especie endémica de Uruguay, y también conocer qué es lo que ellos piensan y sienten. En ese sentido, trabajamos en uno de los sitios de muestreo, que es en una escuelita en el interior de Flores, una escuela pequeña, donde hace unos años hubo un registro de gato de pajonal, y allí trabajamos con los alumnos y con las familias, y ellos no conocían al gato de pajonal, no tenían ni idea, sino que hay un registro cercano allí. Pero tampoco identificaban conflictos. Así que bueno, trabajamos con ellos y trabajamos también en un monitoreo participativo, poniendo cámaras trampas en conjunto, y no lo hemos logrado detectar, pero bueno, como que la comunidad está afín de conocer y conservar y colaborar para la conservación de este animal. También recientemente, en la primera semana de diciembre, se hizo el Congreso Uruguayo de Zoología, y ahí estuve coordinando una mesa redonda para justamente ver qué estrategias podemos hacer para conservar a esta unidad de gato de pajonal en conjunto en los 3 países, porque es un área tan pequeña que tenemos que trabajar en colaboración. Y vinieron colegas de Brasil y de Argentina, y de esta mesa redonda surge la creación de la Alianza Trinacional para la Conservación de este gato de pajonal, y estamos trabajando en tener protocolos de muestreo comunes, protocolos de trabajo con la gente y demás. Entonces es un paso adelante bastante significativo que se dio ahora. Y estamos, bueno, trabajando en estas cosas para seguir obteniendo información de este animal y viendo estrategias concretas, incluso con productores, para poder generar estrategias de conservación que ayuden a esta unidad de gato de pajonal. Pero por ahora eso es todo, es bastante preliminar y bueno, muchas gracias. Muy bien, ahora te vamos a presentar María Eugenia Olivera, de Uruguay, que va a presentar acerca de los aportes de la genética para la conservación del venado de campo, Ozotoceros bezoarticus, en Uruguay. Adelante. Bueno, muchas gracias. Mis orientadores en este proyecto son Susana González y Verónica Gutiérrez. Intenta generar nuevos datos genéticos del venado de campo en el país para promover la conservación de la especie. Entonces, un poco como introducción del venado. En Uruguay comúnmente se le dice venado de campo, pero en otros países, por ejemplo, Argentina, venado o ciervo de las pampas. En Brasil, venado campeiro. Tiene un tamaño aproximadamente de 70 centímetros a la altura de la cruz. Pesa entre 30 a 40 kilos.
Se alimenta de pastos y juncos, frutos y legumbres silvestres. Tiene una cría por camada y es un importante regulador de la vegetación al ser herbívoro y un agente dispersor de las semillas. Antes de la llegada del ganado doméstico a Sudamérica, el venado ocupaba gran parte de los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, pero debido a las alteraciones que provocó el ganado, por ejemplo, la fragmentación del hábitat y otras, por ejemplo, la colocación de los alambrados o enfermedades infecciosas que se fueron transmitiendo desde el ganado al venado de campo, su población se redujo enormemente hasta que en Uruguay, en el año 1985, fue declarado monumento natural y también la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Amenazadas lo agregó en su apéndice 1 como en peligro de extinción en toda su área de distribución. Este año el Poder Ejecutivo de Uruguay lo declaró especie protegida. Entonces, en el país actualmente hay solamente 2 poblaciones silvestres de venado. Una se encuentra en el departamento de Salto y otra en Rocha. Cada una representa una subespecie distinta. La de Salto se denomina Ozotoceros bezoarticus laerunguensis y la de Rocha Ozotoceros bezoarticus uruguayensis. Y también existe una población en cautiverio en Maldonado, en lo que es la llamada estación de cría de fauna autóctona. Esta población comenzó en 1981 con 7 ejemplares que fueron introducidos desde la población de Salto. Fueron 3 machos y 4 hembras. Y al año siguiente se agregaron otros 14 animales, de los cuales 5 de ellos murieron antes de alcanzar la edad reproductiva. Esta población población en cautiverio es la de mayor tamaño a nivel mundial de venado y ha mostrado éxito reproductivo a lo largo de varios años, pero actualmente se observan altos índices de mortalidad en los individuos menores a 1 año que pueden sugerir pérdida de variabilidad genética porque la misma surgió en unos pocos individuos. Entonces, los objetivos de mi proyecto, el objetivo general es generar nuevos datos genéticos de las 2 poblaciones silvestres y el stock en cautiverio de venado de campo en Uruguay para ampliar la información y evaluar la viabilidad de las poblaciones para contribuir a la conservación de la especie en el país. Y los objetivos específicos son analizar la diversidad genética y la estructuración de las poblaciones mediante 2 marcadores mitocondriales, estimar la estructura por edades de las poblaciones silvestres a partir de la longitud de los telómeros, calculada mediante PCR cuantitativa. También se pretende comparar los patrones de variación de la longitud de los telómeros entre las poblaciones de venado de campo y examinar cómo influyen las diferentes condiciones ambientales en cada una. Y con todos los datos recopilados, analizar la viabilidad de las 3 poblaciones. Entonces, bueno, como metodología trabajamos con las muestras no invasivas, por ejemplo, fecas, pelos, astas o carcasas de animales muertos. Bueno, también se utilizan todas las muestras que ya están colectadas, están en el banco del departamento donde trabajo, y en las salidas de campo se pretende también tomar coordenadas del lugar de toma de cada muestra para poder registrar el paisaje en el que habita y obtener como ciertas características del mismo que permitan generar como un registro del hábitat de la especie más detallado, por ejemplo, para posibles reintroducciones en otras áreas en un futuro. Entonces, en cuanto al objetivo de analizar la diversidad de estructuración genética, se hacen extracciones de ADN, bueno, un protocolo propuesto por Susana González o con los kits comerciales, y se amplifican 2 regiones mitocondriales, NADH y ELU, más o menos de 500 pares de bases y la otra de 400. Bueno, también a partir de las secuencias obtenidas se calculan diversos índices
de diversidad genética, por ejemplo, el número de haplotipos, índice de diversidad haplotípica, número de sitios polimórficos, los valores de PCT, pruebas de neutralidad y red de haplotipos. En cuanto a la estimación de las edades a través de los telómeros, esta es una técnica bastante reciente que se realizará, bueno, se hizo en Europa hace un par de años con el Corso Europeo. Y consiste en la amplificación en tiempo real de las secuencias teloméricas y un gen de copia única, que hemos ido probando bastantes genes que no salía bien la amplificación, hasta que dimos con el IRBP, que es un gen que codifica una proteína de unión a la retina, y por ahora vamos a seguir trabajando con ese. Y con todos los datos recopilados se pretende hacer un análisis de viabilidad poblacional con el programa Vortex. Entonces, los resultados esperados son que las regiones analizadas de los genes van a reflejar estructuración poblacional de las poblaciones silvestres y será concordante con resultados obtenidos previamente en otros trabajos. También se pretende realizar el primer relevamiento molecular de la estructura por edades de las poblaciones, hacer una evaluación de la dinámica contrastante de los telómeros en poblaciones que experimentan distintas condiciones ambientales, y con todos los datos hacer una estimación de la probabilidad de extinción de la especie en los próximos 100 años, considerando los aspectos que fueron estudiados para proponer acciones para un manejo adecuado de la especie. Bueno, buenas tardes. Les presento mi tesis de maestría, la cual se titula Mamífero de las selvas secas del Pacífico mexicano, patrón de distribución y áreas prioritarias para la conservación. En primer lugar, la pérdida de la biodiversidad es uno de los problemas ambientales más críticos, ya que la tasa de extinción actual supera en 300 a miles de veces la tasa de extinción de fondo. Uno de los grupos más afectados son los mamíferos, de los cuales el 25% de ellos se encuentran amenazados y más del 50% de sus poblaciones se encuentran en declive. A su vez, la tasa de extinción es mayor en los trópicos. Con respecto a las selvas secas, estas abarcan el 42% de las selvas tropicales del mundo. Solamente 2 de ellas se encuentran intactas y el 8% están protegidas legalmente. Con respecto a las selvas secas de México, estas se distribuyen en todo lo que es la vertiente del Pacífico mexicano, desde el norte, correspondiente a Sonora, hasta el sur, hasta Chiapas, en el norte de la península de Yucatán, en machones dispersos en el Golfo de México y al sur de Baja California. Estas selvas presentan una elevada diversidad y su característica principal es su alta tasa de recambio, tanto para flora como fauna. Solo el 27% de ellas se encuentran en buen estado de conservación, debido principalmente a actividades agropecuarias. Por ello, el objetivo principal de mi tesis de maestría fue evaluar e identificar las áreas prioritarias a conservar de los mamíferos de la selva seca del Pacífico mexicano. En primer lugar, se analizó e identificó los tipos de distribución de cada una de las especies. Luego se evaluaron los patrones de distribución de la diversidad taxonómica como la funcional y se identificaron las áreas prioritarias para la conservación. Así, nuestra área de estudio, como lo mencioné, corresponde a las selvas secas de la vertiente del Pacífico mexicano. Para llevar a cabo mi base de datos de las especies que se encuentran en las selvas secas, se utilizó literatura científica ya publicada, base de datos globales y regionales. Para llevar a cabo los análisis espaciales se utilizó una resolución de 10 kilómetros cuadrados y se utilizó los polígonos de distribución disponibles de la IUCN. Con respecto a los patrones de distribución, en primer lugar, la diversidad taxonómica hace referencia a la riqueza específica, es decir, al número de especies presentes en cada una de las celdas. Con respecto a la diversidad funcional, se utilizó el índice de riqueza funcional y esta se evaluó a partir de los 5 rasgos funcionales que voy a mencionar: masa corporal, tamaño de camada, modo de vida, periodo de actividad y dieta. Finalmente, en ambos casos se evaluó la diversidad tanto beta taxonómica como beta funcional, teniendo en cuenta no solo la disimilitud, sino cada uno de los componentes, haciendo alusión al componente de recambio y de anidamiento. Para ello se utilizó tanto el índice de disimilitud de Jacquard y además, una vez que se obtuvo los resultados, se utilizó una media ponderada, utilizando la inversa
de la distancia geográfica con el fin de hacer énfasis en la disimilitud observada entre comunidades más cercanas. Finalmente, para identificar las áreas prioritarias para la conservación, en primer lugar, se identificaron aquellas celdas con valores de recambio taxonómico mayor a la mediana. Luego se evaluó el impacto antropogénico en cada una de dichas celdas y además el estado de conservación según el tipo de vegetación y el estado de protección de cada una de las celdas mencionadas. En primer lugar, se identificaron 173 especies en las selvas secas, lo que corresponde al 33% de los mamíferos del país. A su vez, el orden más diverso fue el de los quiróptera, seguido por los roedores. Con respecto a las especies endémicas, estas correspondieron al 28% de las especies endémicas del país, y donde más del 60% de las especies endémicas lo representaron los roedores. Finalmente, de las especies mencionadas, el 19% correspondieron a especies amenazadas, de las cuales en su mayoría, el 45% de los carnívoros se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. Con respecto a los tipos de distribución de las especies restringidas a las selvas secas, que de estas especies restringidas fueron casi el 40%, se reflejó un mayor número de especies restringidas a lo que es el centro de la vertiente del Pacífico mexicano y a una distribución en toda la extensión del Pacífico mexicano. En el caso de los patrones de distribución, tanto la diversidad taxonómica como la diversidad funcional mostraron un gradiente latitudinal inverso. En cambio, el patrón de distribución de las especies endémicas reflejó una mayor concentración en el centro de la vertiente del Pacífico mexicano, en una zona altamente heterogénea donde confluyen lo que es la Sierra Madre Occidental, el eje neovolcánico y la región del Balsas. Con respecto a las especies amenazadas, estas también mostraron un gradiente latitudinal inverso. Cuando observamos los patrones de distribución de la diversidad beta, tanto taxonómica como funcional, podemos observar un patrón similar, donde valores más altos se reflejaron en lo que son las zonas de ecotono, en zonas donde se encuentran tanto las selvas secas, aledañas a los matorrales xerófitos o de bosques de pino y encino. Sin embargo, cuando analizamos cada uno de los componentes, observamos que el componente de recambio taxonómico explicó el 71% de la disimilitud observada en la diversidad beta taxonómica. Sin embargo, en relación a la diversidad beta funcional, esta fue explicada principalmente por el anidamiento funcional. Con respecto a las áreas prioritarias identificadas, se identificó que el 30% del estudio es prioritario para la conservación, donde estas representan un cambio en la composición de especies entre el 20 y el 30%. A su vez, al evaluar el estado de conservación en cada una de ellas, obtuvimos que el 48% de ellas necesita medidas de restauración, debido a que más del 50% del área está impactada debido principalmente a actividades agrícolas y ganaderas. Luego se identificaron áreas que son viables para el manejo, esto es decir, que pueden ser utilizadas para actividades productivas, pero mediante un uso sustentable. Luego se identificó que el 17% de las áreas presentan un uso intensivo, es decir, que el más del 70% del área presenta un gran impacto antropogénico, nuevamente debido a actividades agropecuarias. Finalizando, el 10% del área se identificó como viable para la conservación debido a que predomina el tipo de vegetación primaria de las selvas secas, y finalmente solamente el 7% de ellas se encuentran bajo algún estado de protección. Dentro de los principales puntos de la discusión, podemos observar que las selvas secas destacan por su notable diversidad, algo que se ha destacado en estudios previos, no solamente para mamíferos, sino para anfibios, reptiles, aves y para plantas. Además, cabe recalcar que el 18% de las especies eran subespecies que han sido recategorizadas, y esto tiene implicaciones para la conservación, ya que la mayoría de ellas o son especies endémicas o restringidas a las selvas secas.
Con respecto a los mamíferos amenazados, estos presentaron rasgos ecológicos comunes, es decir, representaron rasgos ecológicos como rango geográfico reducido, correspondiente a especies endémicas, y un área de actividad amplia, correspondiente a los carnívoros. Estos rasgos ecológicos han sido descritos como predictores del riesgo de extinción en estudios anteriores. Con respecto a los patrones de distribución, se observó que este gradiente latitudinal inverso, coincidente de la diversidad taxonómica como funcional, puede ser explicada por la diferenciación de nicho, es decir, a menores latitudes el filtro ambiental es menos predominante, por lo que las condiciones ambientales son menos adversas, lo que permite una diferenciación en términos de nicho ecológico, y donde allí la competencia es una de las interacciones principales. Con respecto a la diversidad beta taxonómica, fue 42% mayor que la diversidad beta funcional, y donde el recambio taxonómico predominó versus el anidamiento funcional, el cual predominó. ¿Esto qué quiere decir? Que las especies, la composición de especies entre comunidades va a cambiar, pero los rasgos funcionales analizados son similares entre sí. Esto puede explicarse mediante un filtrado ambiental, dado que más allá de que podemos observar una gran extensión de las selvas secas, esta está caracterizada principalmente por una estación seca predominante que puede variar entre 3 a 8 meses. Con respecto a las áreas prioritarias, el 85% de las áreas prioritarias presenta un impacto antropogénico mayor al 50%, y donde observamos que el 48% de ellas necesitan medidas de restauración, el 17% de ellas presentan un alto impacto. Lo que proponemos es que en las zonas donde se observó que podían ser áreas viables para la conservación, para la protección y para el manejo, pueden llevarse a cabo mediante actividades agropecuarias sustentables, nuevas áreas naturales protegidas o la implementación de áreas destinadas voluntariamente para la conservación, como finalmente por pagos de servicios ambientales, para que esta balanza se equilibre hacia un buen estado de conservación de las selvas secas. Para concluir, el presente estudio demuestra que análisis con múltiples enfoques permiten discernir los diversos patrones de la diversidad biológica y sus posibles explicaciones. La diversidad beta es la que nos brinda información detallada sobre las diferencias en la composición de especies y la estructura de los ensambles en un contexto espacial. Y es necesario identificar los esfuerzos de conservación y ampliar la cobertura de las áreas protegidas en este valioso ecosistemas, con el fin de revertir los impactos negativos y restablecer su funcionalidad ecológica. Muchas gracias. Muy bien, tenemos la presentación de ecología de mamíferos medianos a grandes en un matorral submontano de un parque eólico, Tamaulipas, México, por Ociel Cruz Oropesa, y su supervisor es el doctor Gerardo Ceballos, un gran amigo. Adelante. Sí. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Les voy a presentar lo que ahorita es mi proyecto de maestría. Entonces, bueno, los resultados que aquí les presento igual son preliminares, no faltan todavía realizar algunos análisis. Pero bueno, ya llevamos parte avanzada. Bueno, como introducción tenemos que la pérdida y fragmentación de los hábitats naturales, esto debido a la ganadería, al crecimiento de las urbes, pues ha generado una gran pérdida, ¿no?, de los hábitats naturales, que es el lugar donde viven muchas especies silvestres, ¿no? Esto aunado al cambio climático, generado principalmente por los gases de efecto invernadero, y también el comercio ilegal y la cacería de especies silvestres han generado una acelerada pérdida de biodiversidad, ecosistemas e interacciones ecológicas en las últimas décadas, ¿no? Se ha visto aumentado. Bueno, ante estas problemáticas ambientales y de los ecosistemas, los gobiernos del mundo, gobiernos internacionales, han impulsado a lo largo de varias políticas, entre estas las COPs, las energías verdes, ¿no? Esto para tratar de frenar principalmente esta parte del cambio climático, ¿no? A nivel mundial podemos observar que este impulso, este crecimiento de energías verdes,
se ha concentrado en países europeos, en Asia, en India y en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, a nivel de Latinoamérica, también ha habido un arduo o alto crecimiento de estas energías verdes, ¿no? Tal es el caso en Latinoamérica, encabezado por Brasil, Chile, México y Argentina. Estos son los 4 países que encabezan en Latinoamérica el desarrollo de las energías eólicas. Esto como una pues, alternativa o una manera de poder descarbonizar, ¿no? la industria energética en el mundo. Pero bueno, este creciente desarrollo energético también ha traído ciertas problemáticas, ¿no? Se han estudiado 3 principales tipos de problemáticas, ¿no? Una que es llevada a cabo por la construcción, ¿no? En las fases de construcción, pues se crea la fragmentación de hábitats naturales debido pues a creación de caminos y bueno, ya en el establecimiento de las infraestructuras pues se hace el cambio de uso de suelo, ¿no? Eh, ya establecidos los parques eólicos, se han estudiado, la mayoría de los estudios que existen se centran en esta problemática, es la muerte de las especies de faunas voladoras, ¿no? Aves y murciélagos principalmente, debido al impacto con los aerogeneradores y también se ha estudiado los cambios de rutas migratorias de estas especies debido a estos parques eólicos. Y bueno, a nivel de la fauna terrestre, se ha estudiado la generación de estrés en algunas especies, el cambio de uso de hábitat, los patrones de actividad debido a este sector Ociel, energético. Sí, parece que tapas el micrófono en algunos momentos. ok. No, Ahí, continúa. ahí me escuchan bien, sí. Sí. Ok. Em, bueno, el cambio de uso de hábitat, los patrones de actividad y, bueno, las dietas. Y bueno, también se ha observado o se ha estudiado los cambios en las abundancias y diversidades de las especies silvestres en estos ecosistemas. Pero bueno, estos han sido estudios en menor grado, son pocos los lugares y principalmente los estudios se han realizado en países europeos y en Asia, en países asiáticos. Pero bueno, en Latinoamérica hay muy pocos estudios que se centran en las especies silvestres terrestres. Y bueno, tal es el caso de aquí el lugar donde se realiza o estoy realizando mi proyecto de maestría, que es el Parque Eólico Tres Mesas. Este parque eólico está ubicado en el noreste mexicano, en el estado de Tamaulipas, y bueno, es el parque eólico más grande en el noreste mexicano. Su construcción inició en el 2016 y actualmente consta de 48 aerogeneradores, entonces es uno de los proyectos más grandes en esta región del país. El predio tiene una extensión de 8.600 hectáreas. La vegetación es matorral submontano, que es una vegetación de un clima cálido, semiárido. Entonces, bueno, es muy seco este tipo de clima que hay aquí y la vegetación también es muy chaparra. Los árboles no superan los 2 metros de altura. Bueno, y una de las importancias del sitio es que se encuentra dentro o cerca de unas ANPs, que es Reserva de las Biosferas del Cielo, Sierra de Tamaulipas, Reserva de la Biosfera del Cielo, perdón, y la Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas. Entonces, bueno, es un sitio, un punto importante, ¿no? Para la conservación de especies silvestres. Y bueno, aquí es donde nos surge la pregunta de cómo impactan estos parques eólicos a las comunidades de mamíferos silvestres terrestres, ¿no? Aquí en México, debido a que pues no hay mucha información al respecto. Y bueno, con esto nos planteamos una serie de objetivos. El principal es determinar los patrones ecológicos de la comunidad de mamíferos medianos y grandes en el matorral submontano de este parque eólico. Y bueno, para poder respondernos ciertas preguntas de cómo varían o cómo cambian pues esta comunidad de mamíferos terrestres, uno de los principales objetivos es estimar la abundancia de estas especies, la diversidad alfa taxonómica de los mamíferos medianos y grandes, establecer patrones de actividad para observar si hay algún tipo de cambio en su comportamiento de actividad
y bueno, estimar en este caso la densidad de jaguar y ocelotes, que son especies prioritarias para la conservación en México. Eh, para ello utilizamos el fototrampeo. Entonces nosotros diseñamos un monitoreo donde, bueno, fue sistematizado, donde utilizamos como distancia mínima entre cámaras 1 kilómetro entre cada una de las estaciones. Se instalaron 15 estaciones sencillas con una sola cámara trampa y 2 estaciones dobles, donde tenían 2 cámaras trampa para poder fotografiar a los individuos por ambos flancos. Se programaron para tomar videos y también fotografías. eh, Fotografías principalmente en la noche. Y bueno, nosotros realizábamos las visitas para la colección de datos y bueno, el mantenimiento del equipo cada 3 meses aproximadamente. Ya como parte de los análisis y resultados, tenemos que, bueno, lo instalamos, iniciamos el monitoreo en julio del 2019 hasta, y bueno, la colección de datos la tenemos hasta octubre del 2022, pero actualmente todavía sigue este monitoreo constante hasta la fecha. Bueno, pero estas temporadas tenemos un total de 23.743 días trampa de esfuerzo de muestreo. Revisamos un total de 8.203 eventos fotográficos y con ellos se utilizaron 5.568 registros independientes para realizar todos los análisis, ¿no? Estas son algunas de las especies que logramos registrar en el predio. Y bueno, ya bueno, haciendo esta revisión de datos, tenemos un total de 17 especies de mamíferos medianos y grandes en total. 3 especies de ellas están en categoría de riesgo, que es Herpailurus jaguarundi, la onza, Leopardus pardalis, ocelote, y Pantera onca, ¿no? Jaguar. Y las especies que tuvieron mayor abundancia en los 3 periodos independientes y también en conjunto fue el Sylvilagus floridanus, Odocoileus virginianus y Leopardus pardalis. Esas fueron las 3 especies con mayores abundancias. Bueno, ya como tal, nuestro listado de riqueza y estado de conservación, como les mencionaba, tenemos 17 especies, 3 de las cuales están en una categoría de riesgo aquí en México. Y bueno, aquí podemos observar los resultados de los índices de abundancia relativa promedio que realizamos mediante el paquete RAI de Mandujano y en el programa estadístico RStudio. Entonces, bueno, podemos observar que en los 3 periodos independientes, las especies más dominantes fueron Leopardus pardalis, Odocoileus virginianus y Sylvilagus floridanus, fueron las especies que tuvieron mayor abundancia. Y bueno, aquí este gráfico es prácticamente el mismo, pero pues nada más para que lo pudiéramos observar, ¿no? Que en los 3 periodos, estas fueron las especies con más abundancia. Bueno, ya realizamos los análisis de diversidad taxonómica utilizando los números de Hill para cada uno de los órdenes de diversidad, 0, 1 y 2. Y bueno, con ello obtener el número de especies efectivas, utilizando la paquetería INEX igual para RStudio. Con ello obtuvimos que, bueno, como parte de la riqueza o del orden de diversidad 0, tenemos 15 especies y 16 especies efectivas estimadas, ¿no? En el caso del orden de diversidad 1, tenemos que nuestro periodo con mayor diversidad fue nuestro tercer periodo, que abarca del año 2021 al 2022, y el periodo con menor diversidad fue el periodo 2. En el caso del orden de diversidad 1, perdón, el orden de diversidad 2, tenemos que igual el periodo de monitoreo 2 fue el menos diverso. Y bueno, el periodo 3 fue el que igual se mantuvo con mayor diversidad, en este caso, de especies efectivas. Ya logramos identificar, bueno, ya hicimos la identificación de individuos de jaguar. Para ello revisamos un total de 139 registros fotográficos de esta especie, y con ello pudimos identificar 9 individuos y, bueno, entre ellos son 5 machos diferentes y 4 hembras. También se registraron bueno, en 2 años diferentes 4 crías.
pero bueno, estas no contaron para el monitoreo, bueno, para el análisis de densidad que estamos por hacer. Y bueno, obtuvimos 16 registros de individuos que no logramos identificar. Entonces aquí podemos ver cómo se reparten los individuos que fuimos registrando. El primer periodo encontramos un macho y 2 hembras con sus crías. El segundo periodo identificamos 2 machos diferentes y una hembra. Y aquí hubo una recaptura de un macho registrado el año anterior o el periodo anterior. Y bueno, el tercer periodo fue donde registramos mayor aumento en el registro de estos individuos de jaguar. Y aquí ya logramos registrar 4 machos y 3 hembras, incluso una de estas hembras con sus 2 crías. Aquí hubo recaptura tanto de macho como de hembra de los años pasados. Em, Esta es una diapositiva únicamente de los individuos que se identificaron. Y bueno, todavía faltan estos análisis que bueno, deja ver pues la importancia de este sitio, ¿no? Aquí lo que queremos recalcar es como a pesar de que hay, bueno, esta problemática con con las especies voladoras, con la fauna voladora, pues sí tiene un efecto en este caso, pues también con la fauna terrestre. En este caso logramos ver que están aumentando sus abundancias, aunque la diversidad se mantenga, pero las abundancias son las que varían mucho entre los años, ¿no? Una de las características de estos periodos es que cuando llegamos nosotros en el periodo, en el periodo 1, todavía estaba en la fase de construcción. Posteriormente, en el periodo 2, déjenme regreso acá. Ay, perdón. En el periodo 2 fue fase de mantenimiento donde ya desalojó la maquinaria y en el periodo 3 se están implementando bebederos, ¿no? Entonces podemos observar que con un manejo adecuado, en este caso, pues de este ecosistema que está siendo impactado, pueden empezar a aumentar a componerse, a mejorar las abundancias de las especies, ¿no? En este caso, bueno, esto es para las especies terrestres, pero bueno, igual se tienen que implementar medidas adecuadas para las especies voladoras, ¿no? Para evitar en mayor medida las afectaciones que. Algunos pequeños resultados de mi tesis doctoral que defendí hace algunas semanas para optar por el título de doctora en geografía a través de esta presentación que he denominado Lo que esconde el bosque protegido, prohibiciones y tensiones en 2 áreas naturales protegidas de Mendoza, Argentina. A modo de introducción, es importante tener en cuenta que la conservación que en la actualidad la diversidad biológica está deteriorándose a un ritmo sin precedente, por eso desde hace varios años se viene poniendo énfasis en tomar medidas para reducir esta problemática, al menos reducir la intensidad de esta problemática ambiental y climática, siendo las áreas protegidas una de las herramientas que se está utilizando. Tal es así que el 16% de la tierra, de la superficie de la tierra y el 8% de la superficie del mar se encuentra bajo alguna forma de área protegida en la actualidad. Y si bien las áreas protegidas tienen una importancia ecológica significativa y contribuyen enormemente al bienestar de la humanidad, no podemos perder de vista que el establecimiento y la gestión de las áreas protegidas suele estar plagada de tensiones, sobre todo en aquellos sitios en donde viven poblaciones en su interior o en su zona de influencia, sobre todo en escenarios en donde coexisten o coinciden los sitios de gran biodiversidad a conservar y escenarios de pobreza profunda, en donde a veces esas tensiones son difíciles de resolver, dado que existe en cierta medida, la invisibilización de las poblaciones locales, de las percepciones, de sus puntos de vista y de las tensiones que existen por parte de los tomadores de decisiones que gestionan estas áreas protegidas. Este es un escenario que se presenta en 2 áreas protegidas de Mendoza. Una es la Reserva Teteca, que se ubica en el noreste de la provincia de Mendoza, y otra es la Reserva de la Biosfera Ñacuñam, que se ubica en el centro este de la provincia.
y ambas están dentro de lo que es la ecorregión de monte, una de las ecorregiones menos representadas a nivel nacional, pero también a nivel provincial en Mendoza, ¿no? Ambas tienen poblaciones viviendo en su interior desde antes de la creación de estas áreas protegidas y en el caso de la reserva de Ñacuñán, estas poblaciones que viven en su interior se autodenominan o se autoperciben criollas, mientras que en el caso de Telteca son pueblos originarios quienes viven ahí, son comunidades huarpes. Estas dos áreas nacen hace varias décadas con el objetivo de proteger el bosque de algarrobo, de Neltuma flexuosa, Prosopis flexuosa, eh, y desde antes de su creación viven poblaciones que han hecho uso de los recursos de este bosque. Desde el establecimiento de estas áreas protegidas, hay diferentes marcos legales que allí recaen, la ley de creación, la ley de áreas protegidas, la ley de fauna, y desde el año 2010 la ley de ordenamiento de los bosques nativos de la provincia de Mendoza, que corresponde a un conjunto de leyes de presupuestos mínimos de Argentina, que es conocida como la ley de bosques, que categoriza estos bosques como categoría 1 o categoría roja, o sea, la categoría más restrictiva de protección de bosques. Este conjunto de marcos legal genera ciertas tensiones porque las familias que allí viven utilizan los recursos que se protegen en su cotidiano o para alguna de las actividades productivas. Por ejemplo, en el caso de Ñacuñán, los comerciantes lo hacen para la comercialización, lo utilizan para la elaboración, cuando es la cocción del pan, como uno de los productos que ellos venden, utilizan la leña, o en el caso de Telteca, los productores ganaderos usan las pasturas para sus animales, son ganaderos que realizan ganadería de subsistencia, y también para la construcción de sus corrales. Esto genera muchas tensiones porque, sobre todo si tenemos en cuenta que parte de su población se encuentra viviendo con necesidades básicas satisfechas y en viviendas precarias, ¿no? Con muchísimas vulnerabilidades. Algo que tienen en común estas dos áreas protegidas es que una de las materias pendientes, por así decirlo, son los planes de manejo. En el caso de Ñacuñán, el plan de manejo es de los años 90, o sea que requiere una actualización. Y en el caso de Telteca no tienen un plan de manejo, un documento a partir del cual tomar decisiones. Es por esto que ya habiéndoles contado muy brevemente algunas características de estas áreas protegidas, les quería mostrar un poco los usos que se prohíben en estas áreas protegidas y cuáles son las tensiones que resultan de esas restricciones, y además comentarles acerca de las percepciones que tiene la población local adulta sobre el vivir en estas áreas protegidas. Para esto los datos provienen de entrevistas en profundidad que se realizaron a las familias que allí viven. El enfoque es netamente cualitativo. Y cuando se les preguntaba acerca de qué cosas no pueden usar o cuáles son los usos que tienen prohibido, en el caso de Ñacuñán lo que se menciona en su mayoría es el uso de la flora y de la fauna, con fines domésticos principalmente, y también aparece en menor medida mencionado la prohibición del uso del espacio, sobre todo espacios para el uso público. Y en el caso de Telteca aparece principalmente la prohibición del uso de la flora, de la leña, de las pasturas, sobre todo de la leña con fines comerciales, y de la fauna también aparece como otra de esos usos prohibidos, los más mencionados. A raíz de estos usos prohibidos es que aparecen las principales tensiones. En el caso de Telteca, la principal tensión aparece frente a la prohibición de la venta de la leña, porque ellos hacen un uso de la leña tienen permitido el uso doméstico, por esto que les mencioné antes, de que forman parte son pueblos originarios, existe un cierto diálogo con las actividades que tienen permitidas. Otra de los puntos es el establecimiento de los alambrados como una de las herramientas que se utiliza para delimitar los límites geográficos del área protegida, porque eso corta las áreas de pastoreo y, como vieron, una de las actividades económicas
que realizan en esta área protegida es la ganadería de subsistencia y además la presencia de carnívoros, por supuesto, porque eh, le producen ataques a los animales domésticos, ya sea el ganado o en el caso de que crían gallinas o otro tipo de animal doméstico, son atacados por los carnívoros. En el caso de Ñacuñán, la principal tensión significativamente mayor, más del 70% de los entrevistados menciona eh, la, el consumo o la venta de la leña y además de las pasturas, también lo mencionan, sobre todo porque no se permite la ganadería extensiva en el interior de esta área protegida y las familias que allí viven tienen miedo a potenciales incendios que puede ocurrir a partir de la acumulación de esta biomasa. Y otra de las tensiones tiene que ver con el uso del espacio y también con la presencia de carnívoros. Eh, Cuando se les preguntaba en otra instancia qué es lo que menos les gusta de vivir en un área protegida, las respuestas eran muy variadas, pero en ambas áreas protegidas rondan, tienen ciertos puntos semejantes, las faltas de oportunidades económicas, la imposibilidad de poder vender la leña o de criar animales adentro del área protegida, de llevar a cabo ganadería, la dificultad con el uso del espacio, la presencia de ciertas reglas muy restrictivas, el tener que pedir autorización a todo a la Dirección de Recursos, que es la institución encargada de gestionar estas áreas protegidas. Esos son principalmente los puntos en los que ellos demuestran las negativas hacia el área protegida. Como ya para ir finalizando, lo que deseaba mostrar con esta presentación es la importancia de visibilizar las tensiones y las percepciones de las comunidades locales sobre las áreas protegidas, porque esto puede estar señalando razones de apoyo o no a la conservación de la biodiversidad y también puede influir significativamente en la eficacia de la gestión del área protegida. Además, es importante tratar de evitar los principios de conservación basados en el equilibrio ecológico que generan lo que algunos autores denominan abusos de la conservación, que en esa búsqueda de ese equilibrio ecológico a veces se descuidan aspectos sociales, económicos y culturales que rondan también y que están presentes en esos espacios que se desean proteger. La importancia de promover políticas que busquen el equilibrio entre la conservación, pero también entre los medios de vida locales y que reduzcan los impactos sociales y económicos de la conservación, ¿no? Que busque aliados a las tareas de conservar. Y en el caso particular de las dos áreas protegidas que yo abordo en mi investigación, veo como una oportunidad el elaborar los planes de manejo, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta las percepciones, las tensiones, los factores económicos, para elaborar un documento sólido a partir del cual tomar las decisiones. Buenas tardes, me dirijo a ustedes. Primero agradeciendo al profesor Cristian Bonasich por dar estas instancias. Les vengo a presentar lo que sería mi defensa de tesis para el Magíster de Recursos Naturales, titulado Ocupación y abundancia relativa de los pumas en el Parque Nacional Torres del Paine y estancias aledañas. Una breve introducción del parque y básicamente el Parque Nacional Torres del Paine. El puma juega un rol crucial como depredador tope, por lo tanto la conservación de esta especie es estratégica. ¿Cuáles son los problemas de conservación que hoy en día enfrenta el puma? Básicamente son conflictos del ganado, con el ganado o con los estancieros, ¿cierto? Por la depredación a ganado, que básicamente es de importancia económica para esta región. Y también está el turismo, ¿cierto? Con signo ahí de interrogación, porque si bien es cierto, durante los últimos 20 años, el turismo ha tenido un boom con el puma relacionado a las oportunidades de turismo fotográfico. Este no necesariamente ha demostrado disminuir los conflictos con el ganado y además está en signo de interrogación porque no se ha demostrado que este turismo de fotografía no genere ningún daño
a la especie o mejoran el sentido de la conservación. El puma es un ambush killer, que básicamente quiere decir un cazador por emboscada. Esto quiere decir que necesita de lugares para estar escondido, llegar cerca de la presa y poder cazar por sorpresa. Las principales presas de el puma en este lugar, ¿cierto? Es el guanaco y la liebre. El objetivo de este estudio es investigar cuáles son las variables ecológicas que influencian el uso de hábitat de la especie y cómo estas variables afectan su abundancia relativa y ocupación en distintas temporadas, invierno y verano. Un poco del Parque Nacional Torres del Paine. El Parque Nacional Torres del Paine está localizado en la región de Magallanes, ¿cierto? En la parte austral de Chile. Tiene aproximadamente 136.082 hectáreas y 5 formaciones vegetacionales. Aquí está mi puntero, ¿cierto? Por estas áreas tenemos bosques más de características siempre verde, con especies como canelo y coigüe de Magallanes. Otra formación muy importante en estos sectores tiene que ver con formaciones de bosque de Nothofagus como lenga y ñirre. También tenemos formaciones altoandinas, formaciones de matorral y la estepa, ¿cierto? Patagónica. La metodología que utilizamos en este estudio fue instalar cámaras trampa, hacer un análisis de estas fotos y etiquetado, es decir, fuimos viendo foto por foto, etiquetamos qué especies encontramos y luego analizamos esos datos por RStudio para generar patrones de actividad y modelos de abundancia relativa y ocupación a través de paquetes de CamTrapDR y utilizando modelos N-Mixture. Tenemos, en el caso de las cámaras trampa, 2 grillas, una instalada durante el 2019, que está simbolizada por los puntos amarillos, del que estuvo básicamente del 2019 al 2020, y luego tenemos otra grilla de cámaras trampa que fue instalada el 2020 y que estuvo hasta el 2021. Es importante destacar que la segunda grilla y que además la primera grilla en su final del proceso, el parque estuvo bajo estrictas limitaciones debido al COVID. Por lo tanto, esto nos dio una gran oportunidad de poder estudiar a esta especie, ¿cierto? Con poco impacto, por así decir, del hombre en el parque. Bueno, como dije, ¿cuáles son los inputs que pusimos en los modelos, cierto? Nosotros queríamos estudiar estas variables que afectaban el uso de hábitat del puma, pero por temporadas. Entonces, primero teníamos variables de detectabilidad, como los días julianos y el esfuerzo de muestreo en un intervalo de 10 días. Variables bióticas, como la estepa, el bosque, los cuerpos de agua, las tasas de capturas de distintas especies de importancia y la abundancia relativa de guanaco y liebre. ¿Cómo calculamos la abundancia relativa? También a través de modelos con los mismos inputs. Y luego estimamos la abundancia relativa del guanaco y la liebre. Variables abióticas, básicamente nieve, slope, es básicamente inclinación, la elevación, hillshade y TRI, que es un indicador de homogeneidad del terreno. Estos variables fueron
extraídas de QGIS para las distintas temporadas, ¿cierto? Para las temporadas de invierno y temporadas de verano. Resultados generales, tuvimos alrededor de 1946 eventos independientes con 30 minutos de independencia, es decir, se consideró que si hubo un registro a una hora de puma, se va a considerar como otro evento independiente si es que otro puma pasa al menos media hora después. Con un esfuerzo de muestreo, cierto, de 27.687 noches trampa, mucho de esto tiene que ver con que cuando se instaló la segunda grilla no se pudo retirar por razones como ya mencioné del COVID, lo que alargó mucho el tiempo de muestreo. Las especies con más capturas fueron la liebre, el guanaco, el ganado y el puma. Y durante el estudio se obtuvieron 231 eventos independientes de puma, 231 durante invierno y 104 durante el verano. Los patrones de actividad, bueno, del puma, aquí ya pasamos como a resultados bastante importantes, es, primero vamos a analizar el verano. En el verano, ¿cierto? Tuvimos dos pics de actividad, uno bien temprano en la mañana, ¿cierto? Entre las 6 básicamente y 9. Y luego tenemos otro pic al atardecer o al anochecer a las 9 de la noche. Hay que recordar que el contexto de esto es Patagonia, entonces cuando es verano los días son muy, muy largos. Entonces estos pics se dan justo cuando está recién apareciendo el sol o cuando el sol ya está empezando, ¿cierto?, a desaparecer. Y luego tenemos invierno, donde el día es mucho más corto, pero en los patrones de actividad del puma podemos notar efectivamente que tenemos un gran pic, pero que esta vez es al anochecer, también tipo 9 de la noche. Ahora, si vemos los patrones de actividad ahora en contraste con sus presas principales, tenemos que en el caso del guanaco, ¿cierto? En verano y en invierno es distinto el índice de overlap. Tenemos que el guanaco tiene una actividad durante el día, notoriamente, ¿cierto? Tanto en verano como en invierno. En verano, un índice de overlap de 0,74, que es considerado alto. Y en invierno, un índice de 0,6, que es considerado medio. Es decir, hay una varianza, hay una diferencia entre temporadas. ¿Qué pasa con la liebre, que es una especie introducida? Si bien es cierto, tenemos que la liebre tiene unos picos bien parecidos de actividad a los del puma, con un índice de overlap mucho más alto que el del guanaco, o no sé si mucho más alto, pero más alto, de un 0,83. Y en invierno, la liebre ahora tiene básicamente pics muy parecidos, ¿cierto? Mucho más nocturnos, ¿sí? Y baja un poco también el índice de overlap a 0,72, pero sigue siendo considerado alto. En el caso de los modelos, en los modelos de abundancia relativa, tenemos que en invierno, el modelo mejor rankeado estableció que la abundancia relativa del puma estaba negativamente correlacionada con el Terray Roughness Index, que básicamente es una medición que establece la homogeneidad del terreno, es decir, estaba negativamente relacionado con aquellos terrenos más heterogéneos. También está negativamente relacionado con la nieve y con el NDVI, que es una medida de productividad. El segundo
modelo mejor rankeado durante la temporada de invierno para la abundancia relativa, no solamente está el TRI, ¿cierto? Y la nieve, sino que se muestra la estepa, pero esta vez la estepa sale relacionada con una asociación positiva con la abundancia relativa del puma. En el caso del verano, tenemos, ¿cierto?, dos top ranking. El primero está relacionado con la abundancia de la liebre positivamente y negativamente con el bosque. Y el segundo modelo mejor rankeado, lo importante de este modelo es que, si bien es cierto, mantenemos una relación negativa con el bosque, se agrega el matorral y nos aparece en esta vez una asociación positiva con el matorral. Es decir, la abundancia relativa del puma al parecer está relacionada de manera positiva con la presencia de matorral. En el caso de los modelos de ocupación del puma con color, identificamos dos modelos para invierno y en verdad, si bien es cierto, en la tabla aparece un modelo, ninguno de los modelos de verano fue suficientemente o pasó, por así decirlo, las pruebas estadísticas para poder considerar un modelo en este estudio. Respecto al modelo mejor rankeado de invierno, tenemos una relación positiva de la estepa con la ocupación del puma, no así en el caso del bosque y TRI, que vuelve a tener una relación negativa. En el segundo modelo, el modelo es más o menos parecido, sí se le agrega la variable nieve, sin embargo, esta es poco informativa en el caso de este modelo. ¿Cuáles son nuestras principales conclusiones y discusiones también de este estudio? Es que la abundancia relativa de la liebre y el guanaco no contribuyeron al mejor modelo. Y este estudio enfatiza la importancia de las características del hábitat en la ecología del puma como depredador de emboscada en la Patagonia chilena. Existe una correlación positiva entre la abundancia relativa del puma y elementos específicos, ¿cierto?, del hábitat, la estepa, los matorrales y los lugares planos. ¿Por qué hablamos de lugares planos y abiertos? Porque pudimos ver que había, ¿cierto?, en tanto en ocupación y abundancia relativa, una relación negativa del puma con a mayor índice de TRI, que es un indicador de la homogeneidad o heterogeneidad del paisaje. Es decir, hoy en día la correlación positiva entre la abundancia relativa del puma y elementos específicos del hábitat como la estepa, los matorrales, los lugares planos, destaca la importancia de proteger estas áreas para asegurar la conservación de la población de pumas. Es importante destacar que la estepa y las áreas de matorral son las áreas que están más vulnerables debido a que el parque coinciden con las áreas donde el parque, las clasificaciones zonales del parque están destinadas a uso público, eso quiere decir a uso de turismo, y también son aquellas áreas que estuvieron, sobre todo las de matorral, bien afectadas por los grandes incendios ocurridos en Torre del Paine durante el año 2005 y 2011. Los pumas tienden a preferir entonces lugares con alta posibilidad de depredación en vez de lugares con alta disponibilidad de presa. Lo que nosotros pensábamos al principio es que el puma o la abundancia relativa del puma e incluso la ocupación iban a depender de la presencia y cantidad o abundancia relativa, en verdad, de las especies presa en los lugares, pero al parecer, y esto también se complementa con otros estudios hechos en otros lugares, van a preferir, son un poco más bien oportunistas en ese sentido y van a preferir, ¿cierto?, lugares con
alta probabilidad de depredación por sobre, como dije, lugares con alta disponibilidad de presas. Muchas gracias.